Hay una situación absurdamente cotidiana que, bueno, ocurre casi todos los días. Alguien está mirando la pantalla del móvil, intentando cargar un vídeo o enviar un mensaje. Sí, y de repente la conexión a Internet falla. Exacto. Falla y aparece ese pequeño círculo girando interminablemente en la pantalla. Y, o sea, de golpe una ira visceral, casi irracional se apodera de la persona. Totalmente. El corazón se acelera, la mandíbula se tensa. Y todo por un milisegundo de retraso digital en un dispositivo de bolsillo. Es que resulta fascinante y a la vez un poco trágico pensar que el ser humano posee el superordenador biológico más avanzado que se conoce. Claro, una mente capaz de desentrañar las leyes de la física cuántica. Eso es. Y sin embargo, colapsa por completo ante una conexión wifi lenta. Es una paradoja tremenda, sí. Y, a ver, esa reacción tan desproporcionada es un síntoma clarísimo de lo abarrotada y, bueno, condicionada que está la mente humana moderna hoy en día. Ya, es como si lo hubiera demasiado ruido ahí dentro. Exactamente. Hay tanto ruido de fondo en el cerebro, tantas expectativas de inmediatez, ansiedades, capas de condicionamiento acumuladas que cualquier pequeña fricción externa hace saltar las chispas. Es como una habitación llena de trastos por la que no puedes ni caminar sin tropezarte. Qué buena imagen. Y lo verdaderamente interesante aquí es que muy por debajo de todo ese caos superficial y de esa irritabilidad, o sea, debajo de todos esos muebles molestos, la estructura original y perfecta de la conciencia sigue intacta. Y explorar esa estructura original oculta es precisamente lo que tenemos sobre la mesa hoy, en este análisis a fondo. Me parece un tema brutal. Vamos a sumergirnos en una intersección de ideas que, sinceramente, es alucinante. Por un lado, la ciencia contemporánea del trabajo energético con el Shinen Qigong. Ajá. Y por otro, la filosofía milenaria y, bueno, superpoética de Lao Tzu en el Tao Te Ching. Nuestra intención hoy es comprender cómo funciona esa esencia de nuestra conciencia. ¿Y cómo se ensucia hasta el punto de enfurecerse por una pantalla, como decías antes? Exacto. Y lo más importante, ¿qué mecánicas existen para limpiarla y volver a ese espacio puro? Es un material profundo, o sea, casi tectónico, diría yo. Los textos que manejamos para esta inmersión se articulan en torno a un concepto central denominado el Ji-Yuan Ti. ¿Vale? El G1T. Eso es. Para acercarnos a esto, hay que dejar a un lado la neurociencia tradicional por un momento. Tenemos que observarlo a través de la lente de los campos de energía y del pensamiento taoísta clásico. Entiendo. Un cambio de paradigma total. Total. En términos muy esenciales, el Ji-Yuan Ti es la forma más pura de la conciencia humana. Bueno, pues vamos a ir por partes. Porque si queremos llegar a entender cómo opera esa conciencia libre de ruido, habrá que ver cómo es en su estado puro, o sea, de fábrica. Claro, Y las fuentes utilizan una imagen muy poética que me ha llamado un montón la atención para describir este estado inicial. Hablan del espíritu del valle. sí, es una metáfora preciosa. Pero para que tenga sentido, primero hay que definir de qué está hecho ese valle. A ver, cuéntame. El doctor Pan Ming, que es el creador del Shinen Qigong, explica que el universo entero está formado por Hunyuan Qi. Hunyuan Chi. Exacto. Se puede entender como una energía primordial, indiferenciada y unificada. O sea, absolutamente todo, desde una roca en el suelo hasta el tejido de una estrella, es una manifestación de esa misma energía en distintos grados de densidad. Vale. O sea, la materia básica de todo el universo. Eso es. Pues bien, el Ji-Yuan Ti es la forma más sutil, más refinada y dinámica de ese Hunyuan Qi. Y reside físicamente en el cerebro humano, en un espacio energético que los antiguos taoístas denominaban el Palacio Yukin. Vale. Un momento. Cuando se habla de un palacio en el cerebro, suena a que hay, no sé, una estructura, una habitación física ahí dentro. Ya, entiendo por qué lo dices. Pero luego los textos cambian y hablan de un vacío, de ese famoso valle. Y confieso que yo siempre he tenido un problema con la palabra vacío cuando se aborda en la filosofía oriental. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues porque inevitablemente te va la sensación de que el objetivo supremo es quedarse en un estado catatónico, ¿sabes? Con la mente en blanco, sin pensar en absolutamente nada. Ya, el típico cliché. Claro. Y yo me pregunto, si la consciencia humana es la herramienta evolutiva más potente que tenemos, ¿por qué iba a ser deseable vaciarla hasta dejarla a cero? Sería como apagar el motor. Esa es, sin duda, una de las mayores barreras de comprensión desde nuestra óptica occidental. Creemos que vacío es igual a nada. Exacto.
Pero ese vacío del que hablan no equivale a la ausencia de inteligencia ni es un agujero negro estéril. El capítulo 6 del Tao Te Ching lo describe de forma magistral. ¿Qué dice exactamente? Dice, el espíritu del valle no muere, es la hembra misteriosa. La clave para entender esto está en la propia naturaleza de un valle geográfico, de un valle real. Vale, me gusta esto. Un valle no adquiere su valor por las montañas escarpadas que lo rodean, sino precisamente por el espacio abierto que ofrece. Ah, claro, por el hueco que deja. Eso es ese espacio vacío el que permite que el agua fluya, que los bosques crezcan y que la vida exista dentro de él. O sea, no estamos hablando de una sala de hospital desinfectada y completamente vacía donde no ocurre nada de nada. Exactamente. Es una vacuidad fértil. Si buscamos un equivalente en la física moderna, piensa en el vacío cuántico. Uf, la física cuántica, ahí me pillas un poco más. Bueno, los físicos saben que el vacío cuántico no es la nada absoluta. Es un campo hirviente de fluctuaciones, lleno de un potencial infinito antes de que las partículas subatómicas decidan materializarse. Vale, ya veo por dónde vas. Como un lienzo en blanco o un campo recién arado listo para sembrar. Exacto, una maravilla de analogía. El Yiyuan Ti, en su estado original de espíritu del valle, es igual. Es una sustancia energética extremadamente uniforme, invisible, intangible, pero que contiene todas las posibilidades y, toda la información antes de manifestarse. Es un estado imposible de colmar, puramente receptivo. Vale, esto cambia bastante mi perspectiva. Pero si asumimos que tenemos este valle lleno de potencial cuántico en la cabeza, la pregunta lógica que me surge ahora es, ¿cómo entra en contacto con el exterior? Claro, ese es el siguiente paso. Porque, evidentemente, no vivimos aislados en una cueva en la cima de una montaña. Estamos siendo bombardeados por estímulos desde que nos despertamos por la mañana. Constantemente, sí. Y aquí es donde el texto introduce una segunda metáfora que me parece clave. La metáfora del espejo. Y, natural de recibir información y reflejar las cosas objetivas del entorno. Pero hay que afinar bien la analogía porque no funciona como el cristal que tenemos colgado en el cuarto de baño. Claro, porque un espejo tradicional simplemente recibe la luz óptica y te devuelve una imagen plana en 2 dimensiones. O sea, si te pones de lado, el espejo solo sabe que hay un perfil, ignora todo el resto de ti. Exactamente. El Yiyuan Ti, sin embargo, actúa como un espejo holográfico y multidimensional. Holográfico. ¿Suena casi a ciencia ficción? Bueno, es que cuando interactúa con un objeto externo, digamos, un árbol, no solo capta la luz visual rebotando en las hojas, capta la estructura espaciotemporal completa de ese árbol, su información energética, su esencia tridimensional. O sea, capta el árbol en su totalidad, no solo su superficie. Refleja la realidad entera y sin distorsiones, en su estado original. De hecho, el pensador Zhuangzi lo resumía con una frase brillante. Decía, el hombre perfecto usa su corazón como un espejo, no se adelanta ni se retrasa, responde sin retener. Responde sin retener. A ver, esa es la parte que me descoloca un poco. ¿Por qué? Pues porque si yo me pongo frente a un espejo en mi pasillo y luego me aparto, el espejo no se queda con mi imagen grabada en el cristal para siempre, vuelve a su estado de receptividad vacía al instante. Claro, el cristal físico no tiene memoria. Pero la mente humana, en la práctica cotidiana, hace exactamente lo contrario. Retenemos absolutamente todo. Ostras, sí, somos especialistas en retener. Fíjate, si alguien hace un comentario sarcástico en una reunión por la mañana, uno se pasa el resto del día dándole vueltas a esa frase en la cabeza. El reflejo se queda ahí, atascado, congelado. Atrapado en la mente, sí. Entonces, si nuestra conciencia es por naturaleza un espejo holográfico perfecto, diseñado para fluir, ¿por qué sufrimos tanto enganchados al pasado o anticipando el futuro de forma obsesiva? ¿Qué es lo que rompe esa perfección del espejo? Bueno, pues esa es la gran tragedia de la condición humana. Y la teoría del Qigong lo diagnostica con un término muy específico. Lo llaman el sistema de referencia. El sistema de referencia. Sí. Que vendría a ser, siguiendo con nuestra metáfora, el polvo y las manchas de suciedad que se incrustan en el espejo. Suena más a un concepto de física teórica que a pura filosofía. Y está tomado de ahí, precisamente. Es un marco de referencia que usamos para medir y juzgar la realidad. Lo que explica minuciosamente las fuentes es que este espejo mental
no se mantiene impoluto por sí solo con el paso del tiempo. Se va ensuciando. Claro, desde el mismo momento del nacimiento, el ser humano empieza a internalizar el mundo exterior. Un bebé empieza a recibir estímulos, aprende la estructura de un idioma, asimila normas sociales que son muy estrictas. Va recibiendo premios, castigos, sufre miedos. Todo. Todo este torrente inmenso de información se va codificando neurológicamente y energéticamente en la persona. O sea, se van creando como surcos profundos por los que el pensamiento y las reacciones corren luego por defecto, como caminos ya asfaltados en la mente. Precisamente, las fuentes utilizan otra imagen visual muy potente para explicar esto. Si el Yin Yuan Ti original y puro es una tela blanca, todas estas experiencias, juicios y normas sociales que asimilamos actúan como tintes, Tintes que la van manchando. convirtiendo la mente en lo que ellos llaman una tela teñida. Ese es tu sistema de referencia. Qué buena imagen. Llega un momento en el desarrollo de la persona en el que este sistema se solidifica. Se convierte en el filtro implacable a través del cual se interpreta absolutamente todo. Ya no se ve la realidad pura a través del espejo holográfico. O sea, se ve a través del color y la distorsión de esa tela teñida. Ostras, es que, escuchando cómo se construye este filtro basado en lo que vamos asimilando, me resulta imposible no compararlo con cómo operan los algoritmos de las redes sociales. Ah, qué interesante. A ver, desarrolla eso. Pensemos en ello, ¿no? Cuando tú te abres una cuenta nueva, el perfil es, de nuevo, un lienzo en blanco. No tiene preferencias, no sabe qué te gusta, ¿Vale? ¿Está virgen? pero a medida que haces clic en ciertos vídeos o te detienes más tiempo en noticias que te causan indignación, el algoritmo empieza a tomar notas muy rápido, aprende los sesgos del usuario. Y empieza a retroalimentar esos mismos sesgos sin parar. Exacto. Llega un punto en el que el algoritmo encierra a la persona en una auténtica cámara de eco. Solo le muestra información que confirma sus opiniones previas o sus miedos, aislándola por completo de la imagen completa del mundo, solo para mantener su atención secuestrada. Madre mía. Da la sensación de que el sistema de referencia es literalmente el algoritmo interno de la mente humana, ¿verdad? Es que es una analogía extraordinariamente precisa, porque el principal efecto de este sistema de referencia es aislar. Genera el ego, esa noción de un yo fuertemente separado de los demás y del entorno. Claro, el yo frente al mundo. El texto menciona que actúa como un bloqueo de frecuencia. Al igual que el algoritmo te atrapa en un bucle de confirmación, el sistema de referencia atrapa la conciencia superior del Ji Yuan Ti y la restringe a la inteligencia ordinaria y condicionada. Nos convence de que estamos desconectados del resto del universo. Totalmente. Por eso surge la ira con el wifi lento del principio. Claro, volvemos a la pantalla cargando. Nuestro algoritmo interno dicta rígidamente que el mundo exterior debe obedecer de forma instantánea a nuestros deseos, y cuando la realidad choca contra ese modelo inflexible, pues se produce el sufrimiento y la ira. O sea, el problema real no es la tecnología, es la rigidez absoluta de nuestro propio marco mental, esperando que todo el universo se ajuste a él. Eso es. Así que bueno, si asumimos que llevamos toda una vida tiñendo esta tela, acumulando polvo en el espejo y alimentando un algoritmo interno tóxico, la gran pregunta práctica es obligatoria. ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo se formatea el disco duro? ¿Qué proponen las fuentes para limpiar todo ese polvo? Pues ahí entra en juego la práctica del Zinhen Qigong. Se presenta en estos textos no como una filosofía pasiva, para reflexionar, sino como la tecnología activa para limpiar el espejo. La herramienta práctica. Y el objetivo, tal y como lo verbalizan los textos clásicos, es regresar a la juventud, volver al estado puro del bebé. Al estado del bebé. En la terminología propia del Tao Te Ching, esto equivale a retornar al tronco sin labrar. Esa madera original antes de que la cultura y la sociedad la tallen con formas artificiales y rígidas. A ver, te voy a tener que detener ahí un segundo, porque esto es algo que a menudo genera mucho rechazo intelectual, ¿no? Sí, me imagino por qué lo dices. O sea, volver a ser un bebé, a nivel práctico, suena a pura involución. Uno se pasa décadas de su vida estudiando, cometiendo errores, aprendiendo cómo funciona el mundo para adquirir algo de sabiduría. Sí. Y resulta que la meta espiritual definitiva es borrar todo eso del cerebro y volver a la ignorancia de un recién nacido que no sabe valerse por sí mismo. Es que si el objetivo es perder todo lo aprendido,
Suena casi a perder lo que nos hace humanos. Es una objeción completamente lógica y, bueno, es muy común. De hecho, el Dr. Pan Mink aborda esta confusión directamente en sus enseñanzas. ¿Y qué dice para rebatirlo? La respuesta es que no, en absoluto se trata de un retroceso hacia la ignorancia. Es fundamental comprender la geometría de este desarrollo. El crecimiento de la conciencia no es un círculo cerrado, donde uno vuelve exactamente a la casilla de salida, al suelo. Entonces, ¿cómo es? Las fuentes lo definen como una elevación en espiral. Una elevación en espiral. A ver, ¿cómo funciona eso visualmente? Imagina que estás subiendo por una escalera de caracol. Tras dar una vuelta completa, estás mirando hacia el mismo punto cardinal que cuando empezaste en la planta baja. Vale, estoy en la misma vertical. Pero la diferencia es que estás un nivel más arriba. Tu perspectiva es mucho más amplia. Aplicado a la mente significa que no borras el conocimiento científico, ni el vocabulario, ni la experiencia vital adquirida con los años. Conservas todo eso. Esos datos estructurales se conservan. Lo que se elimina radicalmente es la rigidez emocional y los prejuicios inflexibles de tu sistema de referencia. Entendido. Conservas la base de datos, pero eliminas el algoritmo que la manipula y la sesga. Precisamente, muy bien dicho. Se busca alcanzar, y cito, la suavidad en lugar de la rigidez en nuestra energía, Volver a ser maleables. recuperando esa apertura pura y libre de juicios que tienen los bebés ante lo desconocido, pero manteniendo intacta la capacidad de discernimiento de un adulto funcional. Es la combinación perfecta. Pero claro, la pregunta importante aquí, y supongo que la que se hace quien nos escucha, es cómo se consigue esto en la práctica. Esa es la clave, porque muchas de estas corrientes se quedan solo en la metáfora bonita, pero no te dan las herramientas. Exacto. ¿Qué mecánicas reales aplica una persona que practica esto para disolver un ego de décadas? ¿No será solo desearlo muy fuerte? No, desde luego que no. No ocurre simplemente por sentarse a desear estar en paz en una silla. El proceso requiere utilizar la consciencia de manera muy dirigida. En el Qigong, a través de movimientos específicos, posturas y un enfoque mental muy agudo, el practicante fusiona voluntariamente su propia energía con el Hunyuan Chi inagotable de la naturaleza. ¿Vale? Al proyectar la mente hacia el exterior más vasto y luego traer esa energía original de vuelta al interior de forma repetida, se van disolviendo las fronteras energéticas que sostienen la ilusión del ego. O sea, es casi como intentar limpiar una gota de agua que está teñida, arrojándola al océano y volviéndola a recoger una y otra vez. Exacto, qué bien lo has hilado. Los clásicos lo llamaban olvidar el cuerpo, o sentarse y olvidar. Al fundirse repetidamente con el inmenso entorno, los patrones neuronales y energéticos rígidos y el sistema de referencia, pues pierden fuerza. Se van diluyendo en el mar, por así decirlo. Esa tela teñida empieza a lavarse. Se desmorona el límite artificial entre el yo y el exterior, y el espejo recupera gradualmente su capacidad holográfica original. Vale. El mapa va tomando una forma muy clara. Empezamos con la mente como un valle fértil. Descubrimos que su naturaleza es ser un espejo perfecto. Vemos que lo hemos cubierto de polvo con nuestro dichoso sistema de referencia. Ujú. Y ahora entendemos que la práctica constante, o sea, la fusión con el entorno, actúa como el paño que limpia ese cristal en una espiral ascendente. Ese es el resumen perfecto del proceso. Bien. Pero pongamos que alguien dedica el tiempo necesario a esto y verdaderamente pule su espejo hasta dejarlo reluciente. ¿Qué ocurre el martes por la mañana cuando esta persona tiene que enfrentarse a un atasco de tráfico o ir a trabajar? ¿Cómo opera la mente humana en ese estado de limpieza en el día a día? Pues vivir la cotidianidad en ese nivel de purificación es lo que la filosofía taoísta denomina entrar en el estado de Wu Wei. Wu Wei. Un término que lamentablemente se suele traducir de manera muy literal y, bueno, muy pobre como no acción. La famosa no acción. Y ahí es donde la mentalidad occidental vuelve a colapsar, te lo digo. Totalmente. Porque cuando alguien de nuestro entorno cultural escucha no acción, inmediatamente visualiza la pereza absoluta. Suena a tirarse en el sofá a contemplar el techo mientras tus responsabilidades se desmoronan a tu alrededor, porque supuestamente no hay que forzar nada. Es un sesgo natural que tenemos, porque hemos sido educados desde pequeños para asociar el éxito única y exclusivamente con el esfuerzo muscular, la fricción y, bueno, la imposición de la voluntad sobre el mundo. O sufres o no vale. Exacto. Pero el capítulo 3 del Tao Te Ching lanza un dardo directo contra esa idea, con una paradoja inmensa.
Dice, quien practica el no obrar, todo lo gobierna. Todo lo gobierna. ¿Cómo es posible tener el control o el gobierno sin ejercer acción forzada? Suena contradictorio. La teoría del Qigong aterriza esto describiendo el estado de medio y armonía o Zhonghe. Para visualizar cómo alguien puede no hacer nada, pero a la vez gobernar la situación con armonía, siempre me resulta súper útil pensar en la dinámica del surf. A ver, cuéntame esa analogía. Pues imaginemos a alguien que está aprendiendo a surfear, un novato. Se lanza al mar y lucha ferozmente contra el océano. Rema desesperadamente a destiempo. Gasta una cantidad de energía brutal intentando obligar a la ola a llevarle por pura fuerza bruta. Y supongo que acaba mal. Casi siempre acaba revolcado por la espuma, tragando agua y exhausto. Eso sería vivir desde el ego, gobernados por el sistema de referencia que intenta doblegar la inmensa realidad a sus caprichos. Y el contraste con el comportamiento de un surfista experto es abismal, claro. Totalmente. Porque el maestro surfista, visto desde la orilla, parece que no hace ningún esfuerzo físico desmedido. No intenta empujar la ola inmensa con las manos, ni detenerla cuando es demasiado grande o violenta. Se adapta. Simplemente lee la inmensa fuerza cinética del océano, ajusta su centro de gravedad unos centímetros y permite que la ola haga todo el trabajo pesado por él. Aparentemente hay cero resistencia, o sea, no hace nada, pero tiene un control direccional absoluto. Está gobernando la ola precisamente porque ha fusionado su movimiento con la naturaleza de la misma. Ostras, es que es una representación impecable de lo que significa realmente el Wu Wei. Encaja perfecto, ¿verdad? A la perfección, porque el Wu Wei no es la inacción física, es la total ausencia de acción egocéntrica. Es vivir sin fricción con la realidad. Los textos describen este estado afirmando que el Ji-Yuan-Ti, purificado, responde a los eventos externos de manera completamente objetiva, Sin teñirlos. sin teñirlos. Y usan una frase que es fundamental para entender esto. Las cosas no se anticipan antes de que ocurran, no se recuerdan después de que hayan pasado. ¡Qué barbaridad! O sea, volvemos a la cualidad del espejo que no retiene el reflejo una vez te apartas. Exacto, el círculo se cierra. El surfista del que hablábamos está operando únicamente en la ola actual, en el presente milimétrico. No está sufriendo en la tabla por la ola que no pudo coger hace 10 minutos, ni está ansioso calculando y temiendo la que vendrá en media hora. Y al instalarse de lleno en esa presencia pura, la energía de la persona fluye en unificación perfecta con el Dao, con los ritmos fundamentales del universo. Es como si la mente respirara al mismo ritmo que el mar. Esa habitación mental abarrotada de trastos y ruidos que describíamos al principio del programa se ha vaciado por completo. No quedan muebles pesados de prejuicios bloqueando el paso, lo que permite que la inteligencia y la energía circulen libremente y sin esfuerzo. Madre mía. Es un recorrido que altera por completo la perspectiva de lo que somos. Partir de la base de que la mente es un inmenso valle receptivo. Entender que estamos diseñados desde el inicio como un espejo holográfico para reflejar la realidad en su totalidad. Y darnos cuenta de cómo lo estropeamos, claro. Exacto. Darnos cuenta de cómo construimos nuestras propias prisiones algorítmicas con traumas y juicios a través de este sistema de referencia. Y por último, comprender que el trabajo de fusión energética constante puede lavar esa tela teñida. Para recuperar la fluidez infantil en esa espiral ascendente, sí. Sin perder la sabiduría acumulada, claro, para lograr deslizarse por la vida en el estado del surfista, en el Wu Wei. En definitiva, es un profundísimo proceso de desaprendizaje. Se trata de ir quitando capas artificiales para permitir que lo que siempre ha estado ahí abajo, latente y brillante, pueda salir a la luz y operar sin impedimentos. Y hablando de lo que sale a la luz. Dime. Repasando las anotaciones del Dr. Pang Ming, en las fuentes, me topé con un planteamiento final que te prometo que te deja dándole vueltas a la cabeza durante días. A ver. No poseía un mecanismo interno para observarse a sí mismo. Vale, entiendo por dónde vas. Sin embargo, con el desarrollo del cerebro humano y la aparición de este refinado Ji-Yuan-Ti, el universo se transformó, de repente, en un universo consciente. Es una concepción filosófica verdaderamente abrumadora. Sitúa la conciencia humana no como un mero accidente evolutivo aislado que está ahí por casualidad. Sino como el órgano sensorial del propio cosmos. Ostras. Pero es que, si intentamos aterrizar esto con la física de la que hablábamos al principio, si todo en la existencia está compuesto por ese mismo Hunyuan-Yi, si todo es la misma energía primordial en distintas densidades, eso implica que nosotros no estamos simplemente metidos dentro de un universo ajeno. Somos el universo mismo.
organizado de una forma extremadamente compleja. Exacto. Y si nuestra conciencia purificada es literalmente el espejo perfecto de la realidad, surge una implicación fascinante de todo este análisis. Cuando alguien logra limpiar su sistema de referencia, cuando elimina su ego y entra verdaderamente en el estado de Wu Wei, ¿no significa eso que es el propio universo el que a través de esos dos ojos humanos está logrando verse a sí mismo con claridad meridiana? Uf, se me pone la piel de gallina. Esa es, sin lugar a dudas, la conclusión lógica más trascendental de esta filosofía. Es que es brutal pensarlo. Mientras la mente humana opera bajo el dictado del ego y de ese sistema de referencia manchado, el universo se ve a sí mismo de manera muy distorsionada, como si se mirara en los espejos deformantes de una feria. Una imagen fragmentada y caótica. Pero en el instante en el que el espejo se limpia por completo, mediante este proceso de retorno al valle, el universo alcanza su propio autoconocimiento absoluto. La distinción ilusoria entre el individuo que observa y el cosmos que es observado desaparece por completo. Solo queda el reflejo perfecto. Una claridad de una magnitud inmensa que, paradójicamente, reside en el interior de cada persona, ¿verdad? Sepultada bajo montones de pensamientos mundanos, ansiedades y estrés por una conexión Wi-Fi. Es algo digno de una profunda reflexión, desde luego. Así es. Por eso cuando uno sienta que la frustración diaria le invade porque una pantalla no carga lo suficientemente rápido o porque el entorno se vuelve asfixiante, quizá merezca la pena hacer una pequeña pausa. Recordar que justo debajo de todo ese ruido ensordecedor y ese polvo temporal, el espíritu del valle permanece intacto, El espejo sigue ahí, inalterable y puro. esperando pacientemente a ser limpiado para poder reflejar nada más y nada menos que el infinito. Ha sido un viaje espectacular. Gracias por acompañarnos en esta inmersión tan profunda en los misterios de la mente y la energía. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.